Hoy, estimados amigos de Misterios Universales, vamos a hablar del COVID-19. Veréis, yo siempre intento traer a los podcasts que hago personas que sean mucho más inteligentes, que tengan muchos más datos que yo y que puedan aportar muchas más cosas que yo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno sabe de ciertas cosas, pero evidentemente no de todo. Y evidentemente en este humilde podcast, pues esta es la manera que tenemos de actuar. Y normalmente siempre me veo bastante pequeño ante mis invitados, pero hoy, amigos, puedo decir con total honestidad que hoy me veo invisible. Hoy tenemos aquí a Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia. Actualmente está en la reserva, si no me equivoco, es escritor y además un escritor tremendo, lo certifico, y aquellos que no tengáis sus libros, ya estáis tardando, y además se caracteriza por siempre ir detrás de la verdad. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, encantado por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Artur. Tenemos a Enrique de Vicente. Sobran las presentaciones, el maestro. Uno de los colaboradores habituales durante décadas, podríamos decir, en programas, revistas y espacios dedicados a aquello que nos apasiona, el misterio, y aquello que también, pues también nos gusta mucho, que es lo paranormal. Y sobre todo, Made in Spain. Fundador y director de la revista Año Cero y un colaborador del programa Cuarto Milenio. Además, creo, y si no me equivoco, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Artur. Bueno, yo me siento bastante minúsculo con dos autoridades que tenemos aquí, máximas para mí en España, en el campo de la epidemiología, como es el doctor Ejido, y en el campo de la geopolítica y la geoestrategia, como es el coronel Baños. Yo soy un simple periodista. Así es. Y bueno, y luego y en tercer y último lugar tenemos a Jesús Ejido. Jesús Ejido podríamos decir que es una especie de Indiana Jones de la medicina. Es un doctor que es infectólogo y él ha viajado por prácticamente muchos lugares del mundo, pero básicamente lo ha hecho por Brasil y Perú, adentrándose en las selvas, esas selvas amazónicas tan densas y paliando epidemias, o sea que sabe exactamente de lo que habla y nos hablará en primera persona de lo que es una pandemia, etcétera, etcétera. Y además ha estado también colaborando en programas de vacunación de indígenas. Jesús Ejido, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Un saludo a todos. El señor Baños lo conozco de su gran labor como escritor y he leído sus libros. Y Enrique Vicente tengo alguna amistad y hemos coincidido alguna vez con Pablo Villarrubia, nuestro buen amigo en común, en indicar que yo no soy especialista clave de esos que tienen plata blanca y vienen del Mont Sinaí o algo así. Yo soy simplemente un médico epidemiólogo, infectólogo, que ha trabajado y ha vivido en primera persona esas epidemias que no salen en los telediarios, esas pequeñas locales en que hay muchos muertos que ocurren en algunos sitios escondidos de Brasil o de Perú, pero que nunca tienen relieve a nivel de información general. Esa es la experiencia que tengo, la de un médico del terreno. Es verdad que soy infectólogo, no soy especialista ni gran epidemiólogo, y únicamente lo que hago es poner en mi ciencia de infectología un poco de sentido común, nada más. Eso es muchísimo. Y tanto. Jesús, tenemos que dar las gracias también, sobre todo, aunque no está aquí, a Pablo Villarrubia. Si os parece bien, Jesús, ¿nos empiezas explicando un poco Sí. qué es esto del coronavirus? Coronavirus. Bueno, como infectólogo he de decir, a mí me apasiona siempre la infectología. No soy virólogo, aunque he trabajado en virología. Yo he trabajado en laboratorios como militar. Zona marítima del Cantábrico, médico militar durante 6 años de mi vida, en el área de microbiología, virología. Luego estuve trabajando en laboratorios de investigación de primera línea en Santiago de Compostela, laboratorios de inmunología. En un momento determinado de mi vida, después de casi 10 años de trabajo de pura investigación científica, decidí que el laboratorio era la respuesta para mí y me dediqué a hacer la práctica clínica y me fui a los países más difíciles y complicados, los países del cinturón tropical. Allí me hice infectólogo en Brasil, Instituto de Medicina Tropical de Manaus, y de ahí estuve estudiando por todos los centros tropicalistas que pude y me fui formando mejor. Amberes, Liverpool, Suiza,
en España también, que había buenos infectólogos en su momento, grandes tropicalistas, y de ahí pues vengo a lo que estoy haciendo. Soy infectólogo y en España no existe la rama de infectología. Desgraciadamente, la rama de infectología solamente se aprende en el extranjero. Ojalá ahora el gobierno español dé un poco idea y conciba que el infectólogo es una rama de ciencia. Por tanto, yo me formé fuera. Y tengo validado esto no aquí en España, que no existe, lo tengo validado en Francia, donde trabajo. Yo no trabajo en España hace mucho tiempo, simplemente porque dejé trabajar defraudado del sistema sanitario del español cuando hubo esa reforma última. Yo trabajo en Montpellier, allí y en Montpellier y en Toulouse, y ahí trabajo en el área mía, que es infectología y vacunación. Ese es mi currículum, lo cual quiere decir que yo no soy el gran especialista de grandes centros de investigación de virología, no soy un gran epidemiólogo, yo hago la medicina que sé y aplico, como he dicho, el sentido común, leo y con el coronavirus le decía la verdad. Yo he leído, porque desgraciadamente es un virus que apareció hace tiempo, ya diré por qué, pero que no tenía mucha importancia. Era uno de los virus que aparecen en el resfriado común. En el resfriado común, que viene con de la gripe y demás, uno de esos virus importante es el coronavirus. Y de hecho, lo encontraron en 1965 un grupo de infectólogos pediatras. En los niños se dieron cuenta que el 40% de las infecciones en los niños estaba provocado por un virus que pertenecía a la familia de los coronavirus. 1964. Y fue descrito. Hasta ahí, vale, pues muy bien. Un grupo de locos se dedicó a estudiarlo. Hay que ser loco porque ese virus no tenía importancia química. Me refiero a que iba con la gripe. Iba con la gripe. Esa gripe que conocemos, estoy resfriado, ¡pum! Y desaparecía. Y era un 40%, casi la mitad de los casos. Y pasó ahí sin pena ni gloria. Y hubo unos científicos que en determinados sitios que le pagan por ello, lo estudiaron. Y entonces, ¿qué se vio? Que no era un virus de gente humana, era más de animales. Porque en la gente humana, cuando se describió, había un coronavirus. Pero en animales, ¡oh!, había la tira. Estamos hablando de perros, de gatos, de ratas. En el momento no se dijo nada de murciélagos. Yo no he encontrado en ese primer momento que dijeran que había un coronavirus de murciélagos. Pero lo encontramos en todos los animales, hasta en gallinas. Y cada era un coronavirus diferente. ¿Y producía qué producían las gallinas? Diarreas, problemas neurológicos, problemas de riñón, problemas hígados, hepáticos en los animales. Con lo cual, ese virus se encasilló como patología veterinaria virológica. Y pasó el tiempo. Y es aquí que 2001-2003 apareció una epidemia que se llamó SARS, porque producía un estrés respiratorio en las personas. Y esa epidemia empezó en China, en el sur de China. Investigaron y ¿qué encontraron? Un coronavirus. El cachis. Fue una epidemia curiosa. Yo lo leí porque uno está al tanto de lo que ocurre en todo el mundo, porque hay un centro que se llama CDC en Atlanta que te envían una serie de avisos internacionales de todas las epidemias que hay en el mundo. Entonces me vienen avisos y me decían cólera en la India, dengue en África, tal, y coronavirus en el SARS. Y entonces hubo una gente china y americana que empezaron a estudiar el SARS. ¿Qué era eso? Síndrome agudo respiratorio, tal. Y hubo la epidemia, la gente se puso nerviosa en ese SARS, pero al final, de una forma extraña, se acotó. ¿Y qué fue al final? 8.000, 9.000 casos y 1.000 muertos. Fue por la India, llegó a Estados Unidos, llegó a ciertos sitios. Bueno, pues se acotó, se acabó la epidemia, a perro muerto, vamos a otra cosa. Debe ser una epidemia de un virus que se fue algo más. Y luego apareció otra epidemia que aún sigue, que se llama MERS. Sobre todo, yo me di cuenta de esa epidemia porque empezó a sonar sobre las personas que se reúnen en la Meca de todos los países, y ahí se empezó a hablar de esa epidemia de MERS, que decían que se era transmitida por los camellos o era el vector. Muy extraña también. Lo leí un poco y todavía sigue, pero está muy limitada. Y era producida por otro coronavirus. Estoy hablando de 2003-2004. A partir de ahí, a decir verdad, poca gente o poca información del coronavirus. No sé si los americanos lo utilizaron, no lo utilizaron y demás allá. Hasta que ahora, en un punto muy especial, Wuhan, ¡paf!, estalla todo. Bueno, yo ahí paro. Lo que ocurrió en Wuhan o lo que se supone que ocurrió, porque evidentemente nadie nos lo va a contar y solamente llegan noticias muy dispares, yo creo que podemos discutirlo. Pero en principio yo quiero dejar bien clara. Es un virus que cuando se describió una partícula, ahora ya hay 4 o 5 virus humanos que son de la familia de coronavirus. Es un virus que es dificilísimo de cultivar, muy fastidioso. No es fácil.
necesita cédulas diploides, no crecen bien, hay que poner cédulas primarias, no vale que le pongas una cédula que no llamamos primaria de tejido diploide. Es decir, a nivel técnico no voy a ir más. Yo he cultivado virus porque he trabajado en virología. He tenido proyectos de investigación en virología. Lo que pasa es que, bueno, ahí se quedó. Pero yo he metido en las manos en una cámara de flujo laminar y he estado cultivando mis virus. El virus que cultivaba yo se llamaba citomegalovirus para los humanos y otro proyecto que utilicé que era un virus de un cerdo. Lo siento mucho, pero es que a veces no tenemos dinero para virus humanos y quien nos da dinero es para virus de cerdo. Pero bueno, era un virus muy interesante, era como un herpes, más o menos, para que tengan una idea. No quiero entrar en términos muy médicos para evitar esa mala compresión, pero sí quiero dejar que ahora mismo parece ser que existe 4 o 5 cepas humanas de coronavirus, que es un virus que en principio no es como el del SIDA HIV, que es un virus muy capaz de mutar y cambiar, que no es un virus tan peligroso como ese. Yo estoy hablando de 30 millones de muertos, y se transmitía sexualmente. Es un virus que ataca las vías respiratorias inferiores, parece en principio, provocando él mismo una neumonía, él mismo, y que se transmite por vía respiratoria. Punto. Vía respiratoria, que es que si yo toso, tengo mi coronavirus, estoy enfermo, lo escupo y lo echo para afuera. Hay muchas enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, desde la tuberculosis a otras. Que me dicen que es un virus muy contagioso. Cuando oigo esa palabra, yo pregunto, ¿con respecto a qué? Un virus que mata mucho, ¿con respecto a qué? Porque con respecto a la gripe es un poquito más contagioso. La gripe se es capaz de, digamos, en términos biológicos, es capaz de ir a 1,5 personas, es decir, uno infecta a casi 2 personas, y este uno aquí infecta a 3 personas. Pero vamos a ver, lo comparamos con el ébola, lo comparamos con el dengue, lo comparamos con polio. Es decir, no me valen que me digan, es que es muy, no. Y de hecho, este virus viene de respiratorio, de las famosas epidemias de gripe que nos ha asolado el país cíclicamente durante mucho tiempo. Mucho tiempo hemos tenido la gripe y hemos estado conviviendo con este virus. El hecho de que ahora sea especial no me indica que haya variado mucho y que se haya mutado. Este virus no es fácil de mutar. Primero, a nivel de laboratorio hay que estar loco para trabajar con él, porque hay virus que se pueden trabajar mucho mejor que este. Se cultivan mejor, se pueden hacer más cosas. Este es más cultivable. No sé el interés de una persona en trabajar específicamente con este virus para hacerle una arma biológica. Además, está claro por todo el mundo que es como tú hagas un arma biológica, matas a todos, incluso a ti mismo. Yo quiero recordar las famosas escapadas de virus que hubo, y creo que el señor Baños lo conoce, porque es una pregunta de examen para quien quiere entrar a trabajar en ciertos proyectos del Ejército de Tierra, que tiene un centro. Y entonces me ponían una pregunta y dice, ¿usted recuerda la escapada del virus, o no virus, de una peste que hubo en los Urales hace 1940, la famosa peste, que arrasó unas áreas? Se escapó de un laboratorio yo diría de estúpidos, porque hay que ser muy estúpido para hacer esas cosas, ¿me comprende? Es decir, hoy en día, como la guerra nuclear ya se sabe de que cuando tiene una bomba aquí cabemos todos, pues se sabe que el imbécil que suelta un virus va a acabar con toda la humanidad, no con los malos y dejan los buenos. Una cuestión. ¿Sí? Una cuestión muy importante que yo creo que ahora todas las personas en sus casas se estarán preguntando. Yo creo que sobre esta cuestión el coronel Pedro Baños también seguramente nos va a aportar muchos datos. Hago una pregunta directa. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Este virus es un virus que ha estado ahí en la naturaleza y que ha salido porque tenía que salir ahora? ¿O es realmente un virus que se ha modificado genéticamente? Es decir, ¿ha intervenido el hombre en la proliferación de este virus? Coronel Pedro Baños. Bueno, lo primero, me he quedado maravillado con la explicación de Jesús. Se nota que es un gran experto de los de verdad, porque muchas veces la teoría no es suficiente. Además de la teoría, que él vemos que también ha estado en ese sector, lo importante es la práctica. La práctica y con una experiencia detrás de muchísimos años, yo creo que lo ha puesto absolutamente claro. Antes de nada, si me permites, Artur, quiero dedicarle unas palabras al maestro Enrique. El maestro Enrique, que como siempre, con la grandísima modestia que le caracteriza, es mucho más de lo que incluso de lo que tú has dicho, que es mucho. Y sobre todo yo quería pedirle disculpas por algo muy concreto, que fue por el programa que se emitió en Cuarto Milenio a finales de febrero, donde Enrique, yo creo que él fue la primera persona en España que alertó con seriedad de lo que se nos podía venir encima
y yo soy el primero que no me lo tomé suficientemente en serio en aquel momento. Y creo que debo reconocerlo públicamente y así lo estoy haciendo. Mira, con respecto a eso, verás, es que hay, como bien decía Jesús, el problema es que se ha jugado mucho con el ámbito de la guerra biológica y se sigue jugando, y digo jugando con la peor de las expresiones, evidentemente, de los significados. Efectivamente, como bien ha dicho Jesús, los soviéticos, durante la época de la Guerra Fría, se consideró que eran los más avanzados en este campo, con experimentos realmente espeluznantes, pero hay que tener en cuenta que hoy en día sigue habiendo laboratorios que pueden llevar a cabo experimentos de guerra biológica en buena parte del mundo, sobre todo, curiosamente, como siempre, en los países que presumen de más avanzados y de más desarrollados, incluso de más democráticos. Hay que tener en cuenta que cualquier laboratorio, Jesús nos lo puede confirmar, cualquier laboratorio de alto grado de biotecnología, su carácter dual hace que pueda ser empleado no solamente para el bien, para buscar vacunas, para buscar tratamientos, sino con una gran rapidez para el mal, en el sentido de poder ser utilizado para esta guerra biológica. De hecho, China, cuando monta este laboratorio en Wuhan, al lado a 200 o 300 metros de este mercado, donde nos dicen que surge el primer caso, también habría que comprobar si esto ha sido así o no ha sido así, porque todavía no hay información suficiente. Pero en cualquier caso, como digo, ahí cerca, en las inmediaciones, hay un laboratorio de biotecnología de nivel 4, el de máxima seguridad que existe, que era el primero que se montaba en China, había uno en Taiwán, pero la China continental era el primero que se montaba, y en realidad, como dicen ellos lo hacían porque querían replicar o tener los mismos niveles en este campo que tenía Estados Unidos, que se estima que tiene al menos una docena de laboratorios de esta misma naturaleza, o por ejemplo lo que hay en la propia Unión Europea, que también se estima que puede haber del orden de otra docena. De hecho, según muchas informaciones científicas, los científicos chinos, y perdóname la redundancia, que luego van a desarrollar estos proyectos en Wuhan, se forman en Francia. Quiero recordar exactamente en Lyon, en un laboratorio de alta tecnología también de nivel 4 que tiene allí Francia. Quiere decir que esto existe, no nos vamos a engañar, incluso muchas veces, ahora ya no hablamos prácticamente de Corea del Norte, pero hace unos años se hablaba que Corea del Norte podía estar desarrollando, lo decía también Estados Unidos, o la inteligencia estadounidense podía estar desarrollando armas biológicas en sus laboratorios, lo que se llamaba también el arma nuclear de los pobres. Es decir, cuando no puedes tener arma nuclear, pues tienes otros elementos que te pueden servir de amenaza o para disuadir al posible adversario con el razonamiento de que si tú lo atacas, pues te pueden lanzar este tipo de patógenos, este tipo de armas, que además pueden causar un grandísimo daño, incluso al que se perjudicara a sí mismo. Con respecto a lo que ha podido pasar en Wuhan, yo leo constantemente, todavía antes de entrar aquí, he leído un informe elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos que habla sobre el tema. Le he leído hace 2 o 3 días que sacó la revista Nature, el último informe al respecto, y yo sigo sin tenerlo absolutamente nada claro. Es decir, lo último que la revista Nature, cuando lo saca, todo el mundo dijo, ¿veis? Ya está absolutamente claro que es una zoonosis. Pero lo primero es, ¿una zoonosis de dónde? ¿De qué animal? Porque nadie tampoco nos lo dice. Si es el murciélago, si es el pangolín, si es el lagarto, si es el mono, porque tampoco se pone de acuerdo nadie. Eso es el primer razonamiento. Segundo razonamiento es que además tampoco lo dice con esa rotundidad como alguno ha querido ver, que yo me parece muy bien, cada uno somos libres de interpretar, por supuesto, lo que queramos. Yo no lo he leído con la misma rotundidad, ni mucho menos. Y luego hay que tener en cuenta que hay autoridades chinas, concretamente algún embajador chino, además de otras autoridades, que está culpando a Estados Unidos de haberles lanzado este patógeno para crearles o para frenar ese impulso económico y tecnológico que estaba llevando a cabo China de una manera absolutamente irreplicable por ningún otro país del mundo y que, de hecho, en muchísimos aspectos ya estaba superando al propio Estados Unidos. ¿A quién hemos de querer? Yo, como digo, ahora mismo no creo que no tenemos ninguna suficiente información como para poder afirmar con rotundidad. Y pongo un caso que antes te comentaba, Artur, el ibuprofeno. Nos han estado diciendo durante la última semana que las personas estaban muriendo por culpa de que habían tomado ibuprofeno o que aquello estaba coadyuvando a que el coronavirus se convirtiera, tuviera una letalidad mucho mayor o fuera mucho más letal. Incluso luego se extendió a que prácticamente cualquier aspirina, el paracetamol, que también era malísimo. Y ayer, concretamente, en un programa de televisión, oí decir a la doctora Neira, de la doctora española que está en la Organización Mundial de la Salud, que dijo con absoluta rotundidad que simplemente era una mala traducción
de un texto en inglés, que había un no y no me acuerdo cómo era la otra palabra, hay que decir, había una doble negación que al final alguien interpretó, parece ser que además un medio francés interpretó que aquello lo que estaba diciendo es que no se utilizara ibuprofeno porque aquello podía acelerar o profundizar la letalidad del coronavirus. Para que veamos que la desinformación es total, y esto nos lo han dicho nuestros medios principales de audiovisuales y escritos en España durante una semana, que no se tomara o que no era recomendable tomar el ibuprofeno por esto. Es decir, yo creo que nos queda mucha información por saber. Yo ahora mismo lo que estoy trabajando sobre todo es en los efectos geopolíticos y económicos que va a tener este coronavirus, que son mucho más profundos, Artur, Enrique y Jesús, no tengáis ninguna duda, mucho más allá de los que significa en el ámbito sanitario, y creo que lo ha expresado perfectamente Jesús, y a mí me parece que van a ser mucho más duraderos y mucho más profundos, y al final van a causar mucho más dolor a las sociedades que estamos demostrando que no estábamos preparados, que no teníamos capacidad de respuesta suficiente, que teníamos unos aparatos políticos y burocráticos en cierto modo ineficaces para una avalancha de este tipo y que probablemente, como digo, esos efectos van a ser mucho más duraderos en el tiempo y mucho más dañinos. Como bien decía Jesús, y lo hemos comentado en algún programa ya, e incluso con Enrique, estábamos hablando de que solamente la neumonía, que es prácticamente lo mismo que este coronavirus, y Jesús me lo puede confirmar, estamos hablando que mata todos los años, solo en Europa, a más de 130.000 personas, solamente la neumonía. Podríamos hablar de las muertes que produce efectivamente la gripe estacional o la gripe ordinaria. Podríamos hablar de enfermedades que, como bien sabe Jesús, que él ha estado sobre el terreno, lo que mata la malaria, lo que mata la tuberculosis, lo que sigue matando el SIDA, es decir, enfermedades que es cierto que para esas enfermedades existen vacunas y tratamientos, no en todas, pero existen algunos tratamientos, pero quiere decir que efectivamente no corresponde la alerta o el contexto que se ha creado con la letalidad de la enfermedad. Probablemente haya muchos más intereses, el que no sabemos, vamos a ir viendo a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, pero lo cierto es, como digo, que todavía nos falta mucha información sobre muchos aspectos. Y eso también, al final, no deja esa falta de información, de conocimiento, genera miedo, genera pánico, porque el pánico y el miedo muchas veces no son ni más ni menos que el reflejo de esa falta de información. Y lo cierto no solamente de información, sino desinformación, incluso desinformación en el ámbito geopolítico, porque vemos que últimamente han salido unas noticias de que, claro, como no, al final la culpa de todo esto la tenía que tener Rusia, ¿no? Como no podía ser de otra manera, para que veamos que hay mucha desinformación en todos los órdenes y que eso crea confusión y crea también miedo. Si me permites, Artur, yo continúo un poco lo que estaba Y hablando. tanto, maestro. Te iba a pedir que intervinieras tú, Entonces, por continúo favor. Yo le quería decir a mi buen y admirado amigo, el coronel Baños, cuya nobleza debo agradecer porque nadie ha retomado eso cuando hice aquellas advertencias, pero debería decirle, bueno, ¿quién soy yo para decírselo? Que tenga cuidado con no mencionar mucho a Rusia, porque hay algo que tiene que ver con la situación esta. A mí me lo recuerda. Vamos a ver, lo que se produjo a raíz de que ya advirtiéndoselo a Iker durante el mes de enero, como le habíamos advertido, la dimensión que esto podía cobrar, y que a primeros de febrero grabamos ese programa levantó ampollas. Pero no solo eso, sino que éramos una espina clavada en el pie de muchos poderes. Era una situación incómoda. Yo en ese sentido he de decir que al menos yo me he sentido como muy incómodo para el poder. De la misma manera que fue muy incómodo cuando el coronel Pedro Baños fue nombrado inspector número 2 del Ministerio del Interior y se abalanzaron sobre él diciendo que era prorruso, pro Putin, todo porque no era anti, o diciendo que era un cazafantasmas o un cazaovnis porque colaboraba en Cuarto Milenio. Vamos a ver, ¿a qué obedecen todas estas cosas? Y voy un poco tratando de buscar por el hilo dónde está el ovillo. Para mí son operaciones en el fondo de ingeniería social, a veces muy torpes. O sea, la autocensura que se ha aplicado a sí mismo el periodismo, los informadores españoles, eran palmeros del gobierno y de todos los partidos que no veían que tuviera sentido un control. Cuidado, hay una disonancia cognitiva. Por un lado digo eso, de repente han empezado a implantar en España y en otros países, si me equivoco, coronel Baños, te pido que me corrijas, han empezado a implantar el primer estado
vamos, iba a decir de sitio y de temor mundial. O sea, hay una situación creciente, se alimenta el temor. O sea, la disonancia cognitiva es por un lado. Nos han estado diciendo durante mucho tiempo, como ahora repiten los especialistas, si esto es poco más que una gripe, si esto es poco más que una neumonía que afecta a una serie de gente, y por otro lado están desfilando diariamente cifras de muertos alarmantes. Tanto es así que hasta el propio Trump, que recordará el coronel Baños, que yo dije que con el calor lo normal es que esto disminuyera, me refería al número de contagios, y me decía, hombre, lo mismo que opina Trump. Trump se ha visto entrampado. En Estados Unidos esto está estallando como en todas partes. La pregunta a todo esto para mí, por no enrollarme más, luego si quieres iremos sobre el tema de cuál fue el origen, pero no quiero enrollarme, sino ir a lo fundamental, a lo esencial, lo que ha apuntado el coronel Baños, como decía, lo dije ya desde el principio, como decía Clinton, es la economía, estúpido, ese es el motivo. Bueno, cuidado, la economía, las finanzas, la gente que haya manejado esto inteligentemente, esto es lo que se llama en economía y en otros aspectos un cisne negro. Aparece algo que es imprevisto, cisnes blancos, un cisne negro desbarata todo. La gente que ha podido prever eso y sobre todo que lo ha podido utilizar, han ganado un dinero ingente en las bolsas. Un dinero inferior desde luego al que vamos a perder todos los demás, porque ya nos han dicho que nos ajustemos el cinturón, porque van a ir a por nosotros. No me quiero enrollar más, nada más que lo que digo es, a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, en esa disonancia cognitiva entre no pasa nada y esto es el apocalipsis, estamos entrampados y nos vamos a plegar, no ahora, en el futuro. Yo soy el primero que he defendido que había que quedarse en casa, que había que ser responsable y que había que apoyar a los sanitarios. Pero, ¿qué ocurre? Estamos ya acostumbrándonos una vez más a obedecer al poder sin ninguna crítica. No quiero enrollarme más. Solamente por apuntar una cosa muy rápidamente, efectivamente estamos en estado de alarma en España, pero en realidad, aunque lo permite, digamos, de una manera no muy explícita el estado de alarma, si leemos la legislación que existe vigente, lo cierto es que estamos más casi en un estado de excepción que en un estado de alarma, porque, por ejemplo, el prohibir absolutamente la libertad de movimiento, que es uno de los derechos fundamentales, no viene explícitamente reflejado en el estado de alarma. Dice que se podrán llevar a cabo limitaciones, pero no la prohibición absoluta. Otra cosa, no, por supuesto, vamos a confiar, como decíamos, Enrique, sobre todo confiemos en nuestros especialistas. Aquí tenemos el caso de Jesús, verdaderos expertos, que algunos lamentablemente están entrando en el ámbito de la política y ojalá no caigan en esa trampa. Y lo que sí, a mí me gustaría, y vuelvo a rogar otra vez a nuestros líderes políticos, que escuchen a nuestros grandes expertos, que tenemos gente con experiencia internacional impresionante. Una vez más, me refiero también al caso de Jesús, pero tantísimos otros que tenemos, que les escuchen y que para, por supuesto, intentar solucionar este problema de la mejor manera posible. Porque es cierto que nos han metido en una trampa muy importante. Yo creo que no somos plenamente conscientes de las consecuencias macroeconómicas y microeconómicas que va a tener para toda la sociedad española. Y efectivamente, no tengas ninguna duda, Enrique, que hay quien se va a aprovechar y muy bien de esta situación. Como yo digo siempre, el dinero, la riqueza, no se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos. Y va a cambiar rápidamente a otras manos, y además manos que, como siempre, serán las que se hagan fortalecidas, mientras los que ya estábamos en una situación delicada todavía lo estemos mucho más. Hay que tener en cuenta que ya con unas deudas enormes en toda la Unión Europea, nos vamos a endeudar todavía muchísimo más y esperemos que a través de esa deuda por lo menos podamos salir adelante, pero yo lo tengo muy claro y además yo lo estoy siguiendo a diario, como los grandes fondos de inversión, los grandes grupos de capital riesgo mundiales ya están aconsejando a sus inversores que primero guarden líquido, porque saben que con ese líquido van a comprar medio mundo a precio de saldo. La situación es muy grave desde el punto de vista económico, no solamente para Europa, pensemos para lo que significa para la mayoría de los países iberoamericanos la bajada del precio del petróleo, países ya también que una importante deuda, países que tienen muy dificultad mover o jugar con sus monedas, incluso con sus políticas fiscales, países que ya que tenían grandes distensiones sociales dentro de sus países y esto puede todavía convulsionarles muchísimo más.
Pensemos además que están dejando de vender minerales, están dejando de vender incluso alimentos, como puede ser incluso la soja, es decir, por esta situación tan sumamente delicada, porque los grandes compradores que allí tenían era o bien China o bien Estados Unidos o bien ambos, es decir, que estamos hablando de una situación que también al final nos va a afectar y muy directamente a España y que desde luego, como digo, puede ser una gran convulsión económica mundial y alguien desde luego se va a beneficiar de este tema. Actualmente Estados Unidos ha salido perjudicado, a Estados Unidos le quedan muchísimas bazas que jugar, le quedan muchas asas en la manga, desde luego no va a permitir bajo ningún concepto que China se termine de adueñar del mundo precisamente en esta nueva fase de enfrentamiento geopolítico y económico en la que hemos entrado y que desde luego, como digo, nos quedan muchos episodios por ver, pero me da la sensación de que una vez más Europa, sobre todo muy especialmente, vamos a ser de los que más nos llevemos un golpe mucho más fuerte en esta crisis del coronavirus. Totalmente de acuerdo. Tremendo, Tremendo. Sí, tremendo. Permitirme una pequeña discrepancia ahora, pero no con vosotros, es decir, es terriblemente coherente lo que he escuchado. No vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir de miseria cuando nos venga la crisis económica, absolutamente. Y el programa es verdad, es decir, nos han vendido un elefante blanco, nos han vendido una gran mentira. Y yo voy a explicar y voy a decir algo que puede ser fuera de la línea ortodoxa, pero que yo veo en sentido común. Mire, Pero gripe, Jesús, disculpa, ¿sí? Jesús, las personas que están falleciendo están ahí, ¿no? O sea, Sí. en eso estamos de acuerdo. Sí, pero vamos perdón, a ver. yo hago una aclaración en defensa de lo que está diciendo el doctor Ejido. Yo he insistido desde mi canal de YouTube una y otra vez, cuidado, hay un virus, cuidado, afecta sobre todo personas que podemos entrar en la etapa de riesgo por la edad, por enfermedades previas, cuidado. Pero además de eso, he repetido, esto es un Matrix, que es algo en la línea de lo que han dicho los dos especialistas. Cuidado, una cosa no es incompatible con las otras, se llama disonancia cognitiva y la disonancia cognitiva es una de las muchas herramientas de manipulación de masas que tienen los ingenieros sociales. Perdón, doctor Ejido. No, yo quiero ir un poco a la lógica y a la verdad. Hay muertos, sí, hay muertos. Yo he vivido epidemias donde ha habido también muertos y he estado dentro de ellas, como médico, con lo cual hay miedo. Sí, cuando yo estaba dentro de epidemias, hasta yo tenía miedo, porque no sabía quién era y creía que yo iba a morir. Ese miedo se da y es propio. Pero vamos a analizar un poco las muchas epidemias que ha habido y cuántos muertos ha habido. Vamos a ver. Es claro, por ejemplo, que el año pasado, y aquí las estadísticas, de gripe murieron 6.000 personas en España. 6.000. Nadie dio día a día el número de muertos de gripe. Sin embargo, murieron 6.000. Por ahora, en España han muerto 3.000. Ahora mismo, perdón, 1.000 personas. Estamos ante una enfermedad que se transmite vía respiratoria, que salió en Wuhan, a mi modo de ver, a alguien se le escapó, no creo que sea manipulación, es un coronavirus como se comporta como un virus, más o menos infectivo, sí, infecta bastante, no bastante, en tanto que es como una enfermedad respiratoria del frío, el típico catarro un poquito más aumentado, y que mata a personas. ¿Pero a quién mata? Pues como la gripe, mata a los viejecitos, aquellos que tienen más de 65 años, que tienen una salud muy declinada, aquellos que tienen una patología de base complicada, sobre todo respiratoria, cardíaca, renal, aquella población débil, que en algunas partes de Europa corresponde casi al 30% de la población, en Italia, donde hay más. Aquí en España corresponde a un 20% de la población anciana. Y luego, se transmite vía respiratoria, con lo cual, si yo te toso a ti, yo te transmito y demás. Hasta ahí, bien. Lo que nunca he comprendido es por qué ese marcador deportivo, diría yo, de que día a día aparecía 27, tantos infectados, 29. Estamos en 1.000 muertos que están ahí, pero es que estamos en una pandemia y va a haber muertos. Pero que yo sepa, los adultos en buen estado no se mueren fácilmente. Los niños, yo no he oído ningún niño muerto por virus. Hay alguno. Hay alguno, a lo mejor tenían alguna patología, no lo sé, pero si mueren todos los ancianos en las virosis, el virus no respeta mucho la edad. Entonces, si usted va al ébola, allí mataba a todo el que te cogía. Punto. Niños, mujeres, embarazadas, perro, gato, ahí morían todos. ¿Y con qué mortalidad? Hasta el 60%. ¿Y murieron médicos en el ébola? Oiga, murieron casi un 15% de los que fueron allí. Y aquí tenemos la historia de que nos vino algunos enfermos y armamos la de Dios. Es decir, que
Pero claro, era en África y ahí se quedó con el miedo de que íbamos a meterlo aquí y bueno, punto, no salió de más. Ahora es una pandemia, mata a todo el mundo en todas las ciudades. Pero de alguna forma estamos ante un virus que no es un ébola, no es un dengue, es un virus que se comporta de determinada manera y acaba con una determinada forma de la población. Con lo cual, las medidas de control higiénicas son las que son válidas, porque no tenemos vacunas en principio y no tenemos tratamiento. Y comillas porque de pronto yo he oído por ahí que los chinos tienen ya una vacuna muy avanzada. Y claro, yo digo, hombre, yo como infectólogo sé que la vacuna por lo menos estará 3, 4 años en salir, porque tiene muchos pasos y complicado. Y un tratamiento, vean ustedes lo que ocurrió en el virus del SIDA hasta que tuvimos un tratamiento válido, Se iban muriendo y tratamientos eran inválidos hasta que se consiguió. El que me digan que pasó mañana, ya tengo un fármaco como la cloroquina, como un retroviral que ha salido, que es del HIV y que vale con este, me resultaría muy raro porque no es el mismo virus y no se comportan igual. Me resulta un poco extraño. Y que estén ya en fase 3 o 4, una fase ya avanzada de comprobación, me resulta como que se aprovechan del terror de las personas. Porque si yo digo mañana que tengo una vacuna, a mí nadie me va a pedir si la he comprobado, si haya pasado a fase 4. Es que se la pone. Es que me la quitan de las manos para inyectarse. Recuerden lo que pasaba con la famosa vacuna y pasó con la del virus aviar respiratorio, aquella gripe de los pajaritos, que salió aquella vacuna, la OMS se dio campanaditas y al final se compró el teléfono y encontró aquella epidemia. Ahora estamos en una epidemia que está matando personas, generalmente ancianas, y que unas medidas de control higiénicas y poblacionales serían válidas. Pero, atención, yo estoy en estado de sitio aquí. El Estado, como ha dicho el coronel Baños, es que coarta las libertades. Y es que esto va a mejorar la transmisión, va a hacer que el virus desaparezca. Mentira. No desaparece. El virus está ahí. Lo único que hace este sistema un poco rocambolesco es que vaya más lentamente, porque le va a costar mucho más entrar en mi casa que está la puerta cerrada. Pero entrará. Yo propongo la idea clara, un poco infantil, pero un poco didáctica. Este virus yo llamo del 80-25. ¿Qué quiere decir? El 80% de las pacientes que se infectan son asintomáticos. Ni se enteran, ni tienen tos, ni tienen fiebre, ni tienen nada, y son positivos luego. 80%. Un 20%, gente con patología previa, hacen una enfermedad. Y un 5% en España muere. Si me dicen que esto es la hecatombe y la apocalipsis, yo diría, ¿están tontos? Hay otros virus que no eran eso. Eran un 40 o un 60% de mortalidad y no ha sido el apocalipsis para esos países. Han salido. Mire usted, como el sector Baños decía, y la malaria, que llevamos muertes y muertes y que es tratable y que se puede llegar a erradicar como se erradicó España y no se erradica porque no le da la gana a ciertos países y gobiernos, ¿no mata más? Pues sí, mata mucho más. Matan miles y miles de personas en estos países. Entonces, estas medidas tan draconianas, tan sumamente apocalípticas, tienen lógica. Y yo diría, para mí, que yo cumplo como ciudadano lo que me dicen mis políticos y la gente sabia, para mí creo que se han pasado de frenada. Es decir, que este sistema de anclarme aquí para que el virus no entre, lo único que va a hacer es que yo tarde en tener ese virus. ¿Puedo ser del 20% que... ¿Puedo ser del 80%? No lo sé. Yo soy una persona que no tiene patología previa y tengo 60 años. Puede ser que a mí me mate, no lo sé, pero estoy ante una pandemia y tengo que consumirla. Pero va a haber muchas personas que van a pasar el virus. ¿Y cuándo desaparecerá esta pandemia? Pues como en todos los sitios, como en todas las pandemias y en todas las epidemias que ha habido. Cuando el nivel de población que ha estado en contacto con el virus sea lo suficiente elevado como que para el virus, porque una vez que yo estoy infectado, yo no dejo que entre mi virus, ya estoy infectado y tengo un recuerdo inmunológico, porque por eso tengo yo, cuando ese momento haya tanta población que está ya, que ha pasado por el virus, que no ha pasado la enfermedad, que no deje transmitir ese virus. Ese será el momento en que nuestra curva haga esto para abajo. Y por más que el gobierno lo que está haciendo ahora es que si en vez de la pendiente tiene que ser así, va a ser más bajita. Entonces, claro, es que así no nos colapsan los hospitales. Muy bien. Pero al final habrá esa población y el virus acabará yéndose o bien
porque hemos llegado a un estado de contacto que no permitimos más que se transmita, o bien, y sea Dios bueno, que por el cambio a una estación de verano, y ese es virus el típico, los virus de invierno, de las gripes invernales, ese virus, por alguna razón, se desactiva. Eso no quiere decir... Maestro Enrique, tú fuiste de los primeros en advertir, ¿eh? Muy breve. ¿Nos hemos pasado de frenada o no con estas solamente medidas? matizar mínimo porque me encantaría más oír a los especialistas como son el doctor Ejido y el coronel Baños. Pero solo un comentario a lo del doctor Ejido, en líneas generales coincido. Pero vamos a ver, ese planteamiento que a mí me parece y que es inteligente, coherente, era el mismo planteamiento en síntesis de Boris Johnson. Y Boris Johnson, que era la oveja negra de la antigua familia europea, con su primo Trump, ha tenido que corregir drásticamente, no sé si has visto, el coronel Baños seguro que sí, el informe completo en inglés, no el resumen que ha salido del Imperial College. El informe del Imperial College, muy en resumen y muy a lo bruto, contado por un periodista que lo ha ojeado sin más, plantea 3 escenarios distintos. Y la cuestión es que, siguiendo la estrategia de Boris Johnson, que es que se contagie y se inmunice buena parte de la población, la prospectiva que hacían era apocalíptica. O sea, ese informe, cuando se lee las cifras que dan, yo no sé si será verdaderamente científico, si es científico y no ha sido manipulado con otros intereses, es tremendo, porque habla de una mortandad brutal superior a cualquier otra cosa. Perdone, solamente era esa matización y pregunta para los dos. Yo con lo que habéis dicho me daría pie para hablar durante mucho tiempo. Voy a intentar. Primero, lo que ha dicho Jesús, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, solo la malaria mata a 500.000 de personas en el mundo todos los años. Solamente la malaria. Es verdad que lo que habíamos hablado, que quizá la principal diferencia con otras enfermedades y esta es que esta parece que es muy desconocida, que no existe tratamiento, en fin, que parece que no se le está poniendo freno, pero lo que es cierto es que la letalidad, afortunadamente, no es ni de lejos la que tienen otras. Cuando hablabas del Reino Unido, lo primero es que ellos sí que tomaron medidas, aquí nos lo trasladaron de otra manera, los medios que no son muy afines a Boris Johnson, a su política, nos lo trasladaron de otra manera diferente. Ellos sí que tomaron medidas del primer momento, haciendo muchas pruebas, sobre todo a personas que consideraban que eran personas de riesgo por sus características, tanto por edad como por patologías previas. Sí que hicieron pruebas. Además, el Reino Unido estaba alertado al respecto de que una pandemia de esta naturaleza podía ocurrir. Yo, como por profesión, me dediqué durante muchos años a analizar todas las estrategias de seguridad nacional de otros países, entre otras cosas, porque cuando elaboramos la primera que tuvimos en España en el año 2011, que entonces se llamó Estrategia Española de Seguridad, pues analizamos todas las que había en el mundo, y me acuerdo que estudié la del año 2008 y la del año 2010 del Reino Unido. En la del año 2010 ya decía, y además lo citaba la palabra pandemia una docena de veces en la Estrategia de Seguridad Nacional, era prácticamente una copia de la del 2008 ampliada, y nos decía, la ponía como uno de los 3 principales riesgos para la seguridad nacional del Reino Unido. Y hablaba de una pandemia que siempre la decía la pandemia de la influencia, de la gripe. De la gripe, es decir, también al final pues una enfermedad, también pues respiratoria, y decía que podía llegar a causar entre 50.000 y 750.000 muertos en el Reino Unido, pero que ellos estaban preparados, que tomaban medidas y, como digo, lo consideraban al mismo nivel que un atentado terrorista incluso realizado con armamento nuclear, lo consideraban al mismo nivel que un ciberataque que prácticamente anulaba todos los servicios cibernéticos del país, es decir, al más alto nivel lo consideraba. Es decir, ellos estaban preparados. Lo que ellos han intentado, me imagino que sobre todo con una mentalidad muy particular, intentar aguantar la economía, que no sufriera la economía, un poco por lo que estamos comentando, y luego cuando han visto que, claro, había unas medidas que ya probablemente no serían muy impopulares si no se adoptaran cuando estaban adoptando en la práctica mayoría de los países, pues han decidido también adoptar otro tipo de medidas profilácticas o de medidas para garantizar que no se siga expandiendo el virus. Pero lo cierto es que es verdad que esto está generando una paralización de la economía en buena parte del mundo, casi me atrevería a decir de la economía mundial, y que desde luego esto va a tener muy, muy graves consecuencias. Podríamos abundar, pensar lo que significa que en España el 30% de los contratos laborales eran temporales. Esos contratos muy difícilmente se van a recuperar una vez que pase la crisis. Pensar todas las personas que ahora ya habían sido contratadas para la temporada
del vacacional de la Semana Santa, que evidentemente no se va a producir y veremos si se produce finalmente en el verano, que se ha paralizado prácticamente toda la industria automovilística en España, que si la unimos con la otra paralización que es la del turismo, que vemos que se ha cerrado todos los hoteles, estamos hablando que significa el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, y además lo que os decía, tenemos que pensar un poco más allá, pensar en lo que está pasando en el mundo, que eso también nos va a afectar a sectores tan estratégicos de nuestras multinacionales como el sector de la banca, de las infraestructuras, de las telecomunicaciones, de la energía, y por tanto esto nos va a afectar muy seriamente a una España que ya estábamos con una deuda muy importante, que estábamos pagando en los últimos años más de 30.000 millones de euros solamente en intereses de la deuda, es decir, más del doble de lo que significa todo el subsidio de desempleo, es decir, y una situación que no se nos debemos olvidar, que hace muy poco tiempo todavía estábamos discutiendo de dónde iba a salir el dinero para pagar las pensiones, o con una seguridad social absolutamente exhausta, por no decir quebrada. Es decir, que tenemos que pensar en esas consecuencias que van mucho más allá y que desde luego va a hacer, yo no tengo ninguna duda, de que alguien nos va a comprar a precio de saldo. Es verdad que ahora mismo el gobierno lo que ha dicho es que va a impedir que ningún grupo de capital riesgo, ningún grupo de inversores o ninguna otra multinacional adquiera acciones de otra empresa estratégica española de más de un 10%, pero claro, el problema es que uno te puede comprar el 9, otro 9, otro 9, otro 9, cuando además que son grupos de inversores, grupos de capital riesgo, que son prácticamente imposibles saber quién está detrás, en muchísimos casos, que por cierto, la inmensa mayoría y los más fuertes son estadounidenses o anglosajones, que al final probablemente la pelea una vez más esté entre ese mundo anglosajón y vamos a unir Estados Unidos con todo el resto de la anglosfera contra China. Yo creo que la batalla está ahí, los dos están luchando entre ellos, veremos a ver quién sale vencedor, pero como digo, otro vamos a salir perdedores, que va a ser prácticamente el resto del planeta. Coronel. De acuerdo. ¿Me permites, por favor, que haga una pequeña matización? Claro. Artur, no matización o comentario, pregunta. Al coronel Pedro Baños, y perdón, doctor Ejido, que tendría muchas también para ti. Vamos a ver, la pregunta ante todo esto, hay algo evidente, y para mí como ignorante, y es, se venía profetizando una crisis financiera durante mucho tiempo que no llegaba, que parece que era una ficción en el fondo, porque era algo que no llegaba. Y de repente esto ha llegado muy afortunadamente para producir esa crisis. Mi pregunta, coronel Baños, es como en cualquier crimen, lo que preguntan los abogados. Quid prodest? ¿A quién aprovecha esta crisis? Porque a lo mejor por ahí podemos remontar la pista del crimen. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Efectivamente, yo ya en el segundo libro, en el Dominio Mundial, pronosticaba que se avecinaba para este año o para el siguiente, se avecinaba una importante recesión, cuando menos, sin una crisis mundial, y que además, por muchos motivos, entre otras cosas por los niveles de endeudamiento gigantescos que hay en el mundo, que se ha aumentado desde el año 2008, desde la crisis anterior, ha aumentado un 60% el endeudamiento mundial. Estamos hablando que actualmente es casi de un 230% con respecto al Producto Interior Bruto, y que además en Europa, que aunque la Comisión Europea recomendaba que ningún país superara el 60% de deuda pública con respecto a su Producto Interior Bruto, pues estamos ya en una media de 85%, y países como es el caso de España, que ya claramente hemos superado el 100%. Lo que sí que es verdad es que esa crisis que se avecinaba, ahora se ha producido una catarsis que significa una aceleración de ese proceso de crisis, claramente, que cuando menos, ya lo dicen todos los analistas, cuando menos los analistas más importantes, los que manejan la economía mundial, que, como digo, que están recomendando a sus inversores que guarden líquido por la que se avecina, que cuando menos va a ser una recesión, pero que en buena parte del mundo se va a convertir en una profunda crisis económica. Ojalá tengamos personas suficientemente capacitadas en esta Unión Europea, ojalá se tomen medidas de verdaderamente homogéneas y unidas, que es lo que nos hace falta, para poder responder con la suficiente solvencia a esta situación. Pero claro, ahora, por ejemplo, si vemos, Enrique, aquí claro, dice, va a aportar la Unión Europea 750.000 millones de euros, más otros 170.000 que ya había dicho hace unos días que iba a dar, pero eso es deuda, no es dinero, porque el dinero no lo tienen guardado en una cueva y de repente han dicho que lo van a sacar de allí para repartírselo a todo el mundo. Es decir, lo que vamos es todavía a endeudarnos mucho más, pero la deuda hay que pagarla.
con todas las consecuencias, como digo, que va a tener ya de por sí, sobre todo para una juventud que ya tiene unos salarios pues, reducidos, con trabajos muy discontinuos. En fin, veremos a ver cómo salimos de esta con la mayor dignidad y con la mayor solvencia posible y que beneficia al mayor conjunto posible o al mayor número posible de ciudadanos. Ojalá sea a todos. Pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad, ya con esto termino, Enrique. Quería reiterar mi pregunta nada más. Sí, lo que sí es cierto es que a día de hoy, quien está saliendo adelante claramente es China, que está haciendo, hay una batalla de desinformación, de propaganda, por parte de China y de Estados Unidos. Vemos como Trump ya no se refiere, ya no llama coronavirus, ya no llama COVID-19, claramente le llama el virus chino, porque evidentemente eso le viene muy bien para intentar acusar a China de ser un país atrasado, un país donde no tiene las suficientes garantías sanitarias, donde incluso las personas tampoco mantienen una higiene mínima, los ciudadanos chinos, en fin, que es un sistema autoritario, que es un sistema que no es el adecuado para que los ciudadanos progresen, y China está intentando todo lo contrario, además con una campaña también muy buena, entre otras cosas, mandándonos una ayuda que no nos está proporcionando a Estados Unidos, el que muchos aquí consideran el gran salvador de Europa, y que no la está proporcionando Estados Unidos, que sí le va a la proporciona China. Hemos visto hoy mismo, bueno, aparte de Italia, de España, de Francia ayer, hoy está llegando a Bélgica esa ayuda, es decir, además ayuda muy generosa en grandes cantidades y no solamente material, sino incluso enviando a expertos, a científicos, a personal sanitario, para que nos ayuden en el tratamiento de la enfermedad. A día de hoy, la batalla claramente la ha ganado China. Veremos a ver, como digo, a Estados Unidos le quedan muchas bazas todavía, muchos ases en la manga, entre otras cosas por ese pulmón financiero y económico que tiene el mundo anglosajón unido con toda su capacidad en todos otros muchos órdenes y que desde luego probablemente solamente estemos en los primeros episodios de esta nueva fase, de un enfrentamiento cada vez más enconado geopolítico y económico que veremos a ver exactamente en qué desemboca. Un comentario, pregunta más muy breve. Coronel Baños, ¿y hasta qué punto llega, digamos, la deuda pública y el poder económico financiero que tiene China sobre Estados Unidos? ¿Y qué podría hacer con eso en el caso de esa batalla que se viene librando, lo hemos hablado hace mucho tiempo, esa guerra mundial subterránea, si se hiciera un poquito más abierta? Mira, sobre ese tema, Enrique, hay también mucha desinformación. Aquí se habla de que prácticamente toda la deuda de Estados Unidos está a manos de China. No es verdad. Mira, exactamente, a día de hoy la deuda del Tesoro estadounidense es de aproximadamente 22 billones, de los de millones de dólares, aproximadamente. De ese dinero, esos 22 billones, ahora mismo, a día de hoy, China tiene 1,1 billones de bonos del Tesoro estadounidense. Recientemente, hace un mes y medio, fue superado por Japón, que tiene 1,14 billones de dólares de bonos del Tesoro, pero es verdad que, por ejemplo, lo que tiene China es casi 4 billones de dólares en papel guardados, que es muy importante. Y además, China lleva tiempo intentando desbancar al dólar. Y de hecho, ya hace tiempo, yo también lo ponía en mi último libro, que tanto Rusia como China estaban acumulando grandes cantidades de oro y se hablaba de que probablemente quisieran lanzar una nueva moneda universal respaldada por el oro, lo que actualmente no es el dólar. El dólar vive exclusivamente porque nos impone al resto del planeta a consumir dólares, y que todas las transacciones internacionales, y muy especialmente las relacionadas con la energía, estén hechas en dólares. Pero hay que recordar lo que decía Marx, que Marx decía, el oro circula porque tiene valor, el papel moneda tiene valor porque circula. En el momento que dejara de circular, dejaría de tener valor. Y es lo que está intentando China, y lo han intentado otros, han fracasado porque no tenían, evidentemente, la fortaleza que tiene China actualmente. Lo intentó Gaddafi, lo intentó Hugo Chávez, lo intentó Saddam Hussein, pero claro, China es otra historia, evidentemente. Y además, China está actuando, pues, por ejemplo, en los países africanos, haciendo que todo lo que le está comprando de minerales estratégicos o de energía se lo esté comprando ya en petroyuanes, ya no en dólares. En fin, que quiere decir que hay mucha batalla detrás, muy interesante. Te voy a hablar del sistema SWIFT, de tantas otras cosas que, en fin, el tema es macroeconómico, es la guerra económica, porque esa es la guerra en la que ya estábamos inmersos y que esto va a hacer que todavía se agudice mucho más, que se hace a través de instrumentos económicos. Es realmente apasionante, Enrique. Pero lo cierto es que, como digo, alguien va a salir perjudicado en esta guerra y probablemente, una vez, insisto, que vamos a ser prácticamente todos los demás. Jesús, una pregunta, Jesús. Un infectado por coronavirus que es asintomático, que no ha tenido ni fiebre, ni ha tosido, ni ha tenido ninguno de los síntomas,
¿Se curará por sí solo? ¿Hay consecuencias? ¿Hay secuelas? ¿Qué pasa con aquella persona que ha pasado por la enfermedad y ni ha sido consciente de ello? Y no ha sido consciente. El 80% que yo hablaba. No, no tiene secuelas. Como una gripe, tú te viene encima, tu sistema inmunitario, porque ese coronavirus en principio no es un virus especialmente complicado, lo ve, forma anticuerpos y de alguna forma lo expulsa o lo mantiene a raya, ¿me comprendes? Normalmente lo expulsa, lo acaba con él y se acaba, punto. En un porcentaje muy pequeño que nadie sabe cuál es y que todavía no hay valores, datos epidemiológicos, hay posibilidad de que esa persona se convierta en lo que llamamos portador asintomático. Es decir, yo tengo el virus, no tengo la enfermedad, no tengo asintomatología, pero expulso virus. Eso es cómo el virus se mantiene en el ambiente, porque si no estuviese esa persona, el virus terminaría por desaparecer. Puede ser que esa persona sea portador asintomático y esa es la que hace que cuando venga condiciones buenas para el virus se vuelva a salir. Es lo que ocurre con la gripe. Muy claramente, si un perro que tiene coronavirus me tose en la cara a mí de frente, yo jamás tendré coronavirus, porque el virus del perro es tan sumamente específico de perro que yo, con mis cédulas, que son diferentes, no las acepto. ¿Entendido? Entonces, la idea de que fue un murciélago, que no sé qué, que vino aquí, me chupó la sangre en el cuello y yo cogí un coronavirus, no es válida. Para que un virus, exacto, lo veo. Y eso es lógica. La Universidad de Granollers, la exacto, Universidad de Granollers lo dice, ¿eh? lo Ni dice. Pues bueno, pangolín ni yo murciélago. digo Descarta la zoonosis. al sentido común. El salto de zoonosis a ser humano es complicadísimo, difícil y requiere mucho tiempo. Y generalmente esos virus son lo que llamamos virus defectivos. No se reproducen bien hasta que no adquieren, y un poquito la idea, el virus necesita una cédula. Y para entrar en la cédula tiene que ser una cédula que él reconozca con sus receptores. Si mi virus de perro reconoce receptores de perro, y aunque el receptor de ser humano sea muy parecido, que no lo es, no se pega bien. Y si no se pega bien, no infecta bien. Y si no infecta bien, no origina la enfermedad bien. No digo, ha habido una mucha discusión y hubo discusión sobre el virus HIV, que era una zoonosis de monos y pasó al ser humano. Bueno, yo diría, lean, porque hay gente que dice que no y tiene un peso muy fuerte. Lo que pasa es que la comunidad científica tiene que tapar determinadas cosas, vergüenzas, que hay que taparlas y no se puede dar al público, pero léanlo. Eso es muy difícil. La zoonosis que pasa al ser humano ocurre cuando ocurrió con el virus de la gripe, aquella zoonosis, es que ciertos determinantes de la gripe que es humana se pusieron de aviar y cambió la molécula del virus. Se unió con uno de la gripe y era mitad humano, mitad de gripe. Con lo cual hubo miedo. Y miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado. No hubo la pandemia del virus aviar de la gripe. Se controló porque, de alguna manera, las cédulas, aunque reconocían ese virus porque tenían parte de humana, no reconocían bien la parte de aviar. Entonces, seamos coherentes, lógicos. Yo no pido estudios científicos de alto nivel. Yo digo un poco coherente. Le ha dicho, si un perro con coronavirus, que tiene coronavirus, me tose en la cara, yo no me contamino el coronavirus, y eso se ha sabido. Que luego con el tiempo ese virus pueda mutar año tras año en pequeñas mutaciones, me tiene antes que comprobar que ese virus es capaz de mutar. No todos los virus, no todos tienen gran capacidad de mutar. El HIV tenía una capacidad de mutar impresionante, por eso jamás se encontró una vacuna. Pero hay otros virus que son muy estables genómicamente y muy específicos de especie. Entonces, en ese artículo yo lo respeto, yo simplemente impongo el sentido común de lo que yo he visto. Es decir, efectivamente, me dicen, no es que hemos descubierto que tiene parte del genoma, bueno, pues tendrá parte del genoma, pero tiene que tener unos receptores que vayan a mis cédulas humanas y que lo infecten. El asunto es ese. Ahora, que los científicos pueden construir un virus así, yo diría, cuando yo hacía virología y hice virología y biología molecular con un cierto virus que se llamaba el virus herpes del cerdo, ese virus solamente atacaba al cerdo y por más que uno se inyectase el humano, nunca atacaba al humano. Hay un herpes. ¿Me podría haber hecho un herpes a mí? No. Hay un herpes humano y un herpes del cerdo. Y le aseguro que no. Y para que un herpes de un cerdo pase humano, desde luego que sería casi imposible.
imposible. Yo respeto, yo aplico, yo no soy un gran científico, yo no estoy sentado en un laboratorio haciendo biología molecular, yo estoy en la clínica diaria y en el sentido común de mi aprendizaje. Por lo tanto, yo respeto sus opiniones. Cuando dije nos hemos pasado frenada y tenemos un elefante blanco, es porque creo en un momento, cuando dije 80-25, yo creo que habíamos tenido que enfocarnos en ese 20 y ese 5, la población a riesgo y los que se mueren. Teníamos que haber enfocado en esa población para aislarla lo mejor posible e intentar que no se contaminasen. Y ahí tenemos la respuesta. Vamos a los centros de viejecitos, se están muriendo como pajaritos. Ahí nos estás dando un dato muy bueno, Jesús. Es decir, teníamos que haber encarado la epidemia de otra manera, protegiendo a los más vulnerables en lugar de confinar a toda la población. Es mi punto de vista de un no experto, cuidado. Yo digo no experto, médico infectólogo, formado como estoy formado. No soy el gran experto. No trabajo en Mont Sinaí ni trabajo en el Centro de Biología Molecular de Majadahonda. No lo sé. Pero yo, la lógica que me dice es que cuando hay una epidemia, y de hecho cuando yo trabajo la epidemia, yo iba al grupo de riesgo para intentar apartarla lo más posible, porque sabía que ese era mi grupo en el que la mortalidad era elevada. Pero no iba a poder meter en cuarentena a una población que, aunque haya algún caso y pueda haber un décimo, no es grupo de riesgo. Y este virus ha definido muy bien su grupo de riesgo. De una forma increíble. No es toda la población, es una parte. Aunque pueda caer otras personas, evidentemente, de alguna forma. Ese es mi sentido común y por eso he dicho, oye, ¿os habéis pasado nada? ¿Por qué todo el mundo? Oye, que se aíslen bien el grupo de riesgo. Y con ese grupo de riesgo que diga, aunque los otros pasen la enfermedad, de alguna forma crearemos nuestra defensa inmunitaria. El sistema inglés, que Boris Johnson, pues, perdón, el primer ministro inglés, pues el primer ministro se ha rajado por la presión de todos los países. Porque aquí, si China hizo eso y supo aislar 30 millones de personas porque se le escapó el virus de su P4, laboratorio de alta seguridad en Wuhan, se le escapó. ¿Y qué hicieron los chinos cuando se enteraron? Un poquito tarde. Mira, aquí nosotros aislamos 30 millones de personas, la ponemos en cuarentena. Es de manual. Es de manual. Aquí hay manuales y existen manuales de pandemia escritos hace mucho tiempo. Y el manual de pandemia es aísle población. Pero el manual de pandemia está hecho para un término genérico. Uno tiene que aplicarlo de acuerdo con los criterios de su país, de su realidad y de su forma de hacerlo. Entonces, no me vale que los expertos vengan con el manual, la OMS venga con su manual y lo ponga encima de la mesa. Y no me vale que nosotros tengamos que aguantar la presión internacional, porque claro, los políticos son los políticos. Y al final, quien trata esto no son los médicos que están ahí, son los políticos que toman las decisiones. Y los políticos que toman decisiones, no, yo es que se lo digo a mi asesor científico. Es decir, descargan responsabilidad. Pero yo he visto maniobras cuando la epidemia estaba llegando que un asesor científico serio hubiera dicho, no hagáis esto, que estáis aumentando, y se hicieron cosas que no debían hacerse. Y la población lo ha visto y lo ha oído. Sí, Maestro Enrique. Yo creo que una pequeña matización, estando totalmente de acuerdo, solo vamos a ver en cifras. Yo estando muy de acuerdo en líneas generales con lo que han planteado los dos expertos, doctor Ejido, si aplicamos esa regla con la que estoy de acuerdo del 80-25 y nos han hablado de que vamos a tener que pasar el 60% de la población por eso. Pongamos, hay gente que dice que más, pongamos que solo se queda en un 50%. Vamos a morir, en ese caso, me englobo dentro de eso porque soy población de riesgo, 1 millón de españoles. ¿Es despreciable esa cifra? No. Pregunto. O sea, números, números, 5% de la población. No se aplica de esa manera. Vamos a ver. Vale, perdón. Vamos a ver. Yo me he referido a esa regla de la progresión del virus y también he dicho que el virus no va a afectar al 100% de la población. A un 60% me extrañaría. Va a afectar en el lugar en que la población inmunizada pueda retener la posible contaminación de la otra población. ¿Cuál es el porcentaje? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Me comprende? Ese porcentaje. ¿A cuántas personas tiene que llegar el virus para que esa inmunidad creada sirva como escudo para que el virus ya no pueda transmitirse al ratio que está ahora transmitiéndose, 1,3 o 1,2,5, y disminuye el ratio? Cuando ya disminuye el ratio a 1,15, su transmisión ya va mal y termina. Eso
no es el 100% de la población, ni siquiera el 40, ni 60. Nadie sabe ese porcentaje. Lo que yo podría suponer, pero es que es una hipótesis absurda, en China, con 80.000, parece que ya han controlado 80.000 personas infectadas, 80.000 creo que son datos. Bueno, perdón, datos oficiales. Vamos a ver, si aquí ya está el doctor Simón, ha reconocido que se están dando unas cifras muy bajas y recuerdo una cosa, un azote de herejes como soy yo, alguien que ha atacado, ha hecho campaña contra las pseudociencias, que es un gran virólogo, José Antonio López Guerrero, el gran especialista en ciencia de radionacional y que habla de esto, ya ha dicho que los infectados, lo dijo esta semana en televisión, deberían ser 10 o 100 veces más. Y en China muchos han dicho que eso era así. Vamos a ver, yo no tengo bola de cristal. No, ellos hablan de datos que... Sí, pero vamos a ver. Si un virólogo tiene una bola de cristal y dice, es que son 100.000, ¿y en base a qué? ¿Es que los ha contado usted? ¿Es que tiene información extraoficial que los ha contado? ¿Es que se han hecho test? ¿O es una cifra que usted da un poco para allá? Te puedo responder en base a mi experiencia. Mira, yo tengo en total una docena de amigos médicos con los que me he mantenido en contacto. De estos amigos médicos, amigos o conocidos, gente a la que tengo localizada, 2 de ellas en Madrid, de 4 que han estado en hospitales, 2 en principio están en cuarentena porque hay todas las sospechas de que lo tienen. Una confirmado. Y la referencia que me están dando todos los sanitarios que conozco, que están en primera línea de combate aquí en Madrid y en alguna otra comunidad como es Cataluña, me dicen que apenas, o sea, los que se están reconociendo en las cifras oficiales no representan para nada el universo, porque la mayoría de la gente son asintomáticos, están en casa y no les han hecho la prueba y no se la van a hacer nunca. Te estoy hablando de los datos que yo sí recibo. Yo recibo audios típico de gente que trabaja en centros de salud que salen en YouTube apocalípticos. Señores, esto va a ser la apocalipsis. Nos vamos a morir todos. Mire, yo he pasado dos epidemias graves, una en Perú y la otra en Brasil, en la que a mí me han enviado a la zona epidémica para que fuese la situación. Y cuando entraba en la zona epidémica, lo primero que ves es morirse gente. Morirse a un montón. Y tú tienes miedo. Y mi enfermera cayó enferma. Y yo tenía miedo. Y a mí me metieron, ¿saben por qué? Porque era soltero y sin hijos. Porque ningún otro médico quería entrar. El estado de estrés que se somete a la población médica es tan brutal que la población médica, que no es ninguna santa y que no son superhombres, cae. Y yo le diré que la primera vez que como interno entré en un hospital que se llama Francisco Javier Muñiz en Argentina de enfermedades infecciosas, me enseñaron un gran lugar donde había un túmulo de los que murieron en la fiebre amarilla del año no sé cuál, donde estaban los médicos, las enfermeras y los pacientes muertos, enterrados. En una epidemia, el personal médico cae. Y cae porque está expuesto a dosis elevadísimas de un virus. Ojo, que yo estoy hablando de transmisión normal, en forma normal. De hecho, lo que pasó en Wuhan, que se escapó y ¡bum!, pegó la explosión. Pero otra cosa es los hospitales, que son centros donde tengo gente que está soltando virus y aunque yo tenga protección biológica, siempre puede haber una mala manipulación, un mal quitar el guante, un tal, yo me contamino. Le diré una cosa, en España hay un P4, que creo que el coronel de hay un P4 en España, que se utilizaba en virología animal y ahora está ahí, en las afueras de Madrid. Yo conozco amigos que han trabajado en virología animal. Un P4 es un laboratorio de alta seguridad y le aseguro que las medidas que son no existen en un hospital. Y es para trabajar con virus muy patógenos. P4, alta seguridad. No existe. ¿Por qué? Porque estás trabajando directamente con un virus que te está atacando de alta patogenicidad. Tú te puedes poner un EPI muy bien, pero si no sabes cómo quitar, ponerlo y demás, al final. En el ébola se vio casos. Cuando Médicos Sin Fronteras entró, vio EPIs, las personas no se sabía, se contaminaban del propio EPI, hasta que tuvieron que dar cursos y formación para esos EPIs. Cuidado, no podemos decir como realidad nuestra vivencia personal en un sitio determinado. Ni 10 médicos pueden decir lo que está ocurriendo, ni 100, ni 1000. Es decir, yo solamente aplico una cosa que creo que es un poquito de sentido común
Y claro, si yo con la gripe el año pasado se murió 6.000 y estos se van a morir otra vez 6.000 y estamos en 1.000, hombre, me quedan 5.000 para llegar a los niveles de gripe. Pues, y en la gripe no hicimos estado de alerta el año pasado. Y esta vez, por este virus que se comporta como un virus gripe un poco más agresivo, un poco más, cuidado, ese porcentaje de contaminación es un poquito más elevado, un poco más que un virus de la gripe, y el porcentaje de letalidad, en la gripe estaba considerado en un 4, 3, 4, y aquí estamos viendo 5. En unos países suben al 6,5, en otros son de 0,7. Creo que no se cuentan los que son, ni son los que están, ni están los que son. Por lo tanto, es un problema de estadística que no se cuenta. Y al no tener datos estadísticos fiables, no podemos alimentar un modelo. Ustedes saben que la Universidad de Yale en Estados Unidos en 2019 presentó un modelo de pandemia en el Davos, la reunión de Davos, presentó un modelo de pandemia, curiosamente por un coronavirus. Yo no soy susceptible. Lo presentó en Davos. A primeros de diciembre y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, por toda una serie de bancos, etcétera. Esos modelos de pandemia existen en casa y te sacan la curva, genial. Pero tienes que darles unos datos estadísticos fiables, mortalidad, contaminación, número de casos positivos, bla, bla, y con eso ellos presuponen cómo se debía distribuir. En este caso, la idea de ese caso de pandemia es que había ocurrido en Brasil un coronavirus, curiosamente, que era puesto por medio de murciélagos, que había atacado a murciélagos en una población, curioso, y de Brasil se expande por todo el mundo. Bien, vale, que sea coronavirus y que sea murciélago, a mí me mosquea mucho, pero Jeff, es verdad que existen centros militares de la sanidad militar, tanto americana como de todos los países. La sanidad militar es aparte. En Estados Unidos existe el gran centro, ojalá me hubieran dejado entrar, Walter Reed Institute, es el gran centro de sanidad americana militar. Y esos tienen un patrón diferente. A mí me comentó gente, porque yo fui parte de un conjunto de personas que estudió las vacunas contra el virus del SIDA. Se llama HI Group Trial, que estaba en Bethesda, en Estados Unidos, en Washington, pero no Washington DC. Y ese llevaba las vacunas. Yo era encargado de llevar las vacunas en Sudamérica y probarlas. Y me llevaron allí. Y allí y había muchas personas, y había militares. Y dije, ¡jo! ¿Qué hacéis allí, militares? Sí, porque hacemos vacunas. Y me dijeron, mira, el Walter Reed Institute, que lleva su sistema aparte, ellos han probado vacunas para todos los virus, pero son vacunas que ellos desarrollan, que no tienen parte de la OMS, que no tienen validación de ningún otro sitio, pero que ellos las guardan porque en un caso de guerra las emplearían con sus soldaditos. A mí me dejó. Es decir, que por debajo hay mucha más cosa. A nivel poblacional, posiblemente alguien tenga por ahí una vacuna no muy buena, no muy bien empleada, no es efectiva al 80%, pero a lo mejor 40 o 60%. ¿Se acuerda que la vacuna del ébola que querían que se pusiese y dijeron, oiga, que yo lo he inventado, pero que cubre un 60%? Un 60% es una mierda de vacuna, pero bueno, es un 60%. Pero bueno, hay vacunas. Lo que llego a decir es que hay dentro de este mundillo hay muchas cosas por debajo. Entonces, que de repente haya una explosión, que es lo que a mí me llegó a mí, una expresión de terror y de miedo fomentado, para mí, fomentado, porque yo encendía televisión y era el partido de fútbol del coronavirus. Y yo recibía llamadas que me decían, mira, vamos 37-25, vamos 37-28. Dije, bueno, calma, que esto es un virus respiratorio, y eso es lo que yo no entiendo. Es decir, ¿qué ha pasado aquí para que ese elefante verde blanco que vino de China, no lo haya vendido a otros países? Porque es verdad que cada país tiene su forma. Saltó en Italia con una mortalidad brutal. Ahora mismo están en 6,5-7%. Pero bueno, es Italia y aquí tenemos otra mortalidad. Y mire Alemania, la mortalidad que tiene. ¿Y qué ha dicho Suecia? Pues Suecia ha dicho que no se cree mucho del coronavirus y que lo pase la población. Los suecos todavía están aguantando. Yo creo que aguantarán poco ante la presión mediática que ha sido fuerte y ha sido el responsable de que los ingleses se tragasen y metiesen medidas. Pero de alguna forma yo creo que estas medidas, que yo respeto y cumplo porque me lo dicen las autoridades, para mi modo de ver, un humilde infectólogo, no especialista, no el gran pensador, no que lleva los virus, a mí me parece, como he dicho antes, que es pasarse la frenada y que tenía que haberse más localizado en la persona de ese riesgo, que ahora, desgraciadamente, estoy oyendo cómo muere en los pobres centros de ancianos que hay por allí y que me duele muchísimo.
Dicho Pedro, esto, yo sé que estoy Sí. hablando y que posiblemente estoy diciendo una cosa que va a ser muy criticable. Y yo acepto, es un pensamiento mío y por eso desde el primer momento estoy diciendo que yo no soy ningún especialista ni estoy asesorando a nadie del gobierno o de otras personas. Pero a mí me parece de que esto que estamos sufriendo ahora lo vamos a pagar y como dice el señor Pedro Baños, el coronel, lo vamos a pagar muy caro. Vamos a parar la economía por algo que yo creo que no debía parar tanto la economía. ¿Que nos vamos a infectar? Estás de seguro. El virus no es tonto. El virus no reconoce fronteras. El virus no le importa que estemos en un sitio cerrado. Cuando salga va por nosotros, punto, porque se transmite y se transmite de alguna forma. Y el virus a lo mejor el año que viene vuelve de nuevo, porque será de esos virus cíclicos que aparecen en invierno y se van en primavera, los típicos virus del resfriado. Es que vamos a hacer lo mismo todos los años. Es que vamos a estar en estado de sitio todos los años. Entonces, seamos un poco, yo no digo ya especialistas, lógicos y dando a la población no miedo, porque se da miedo hasta la gente que está trabajando. Los pobres primeros que están saliendo de la Facultad de Medicina están aterrados, haciéndose cargo de unas UCIs que no están preparados para hacerse cargo, porque son los intensivistas y son las personas formadas en UCI, que tienen una especialidad y saben manejar un respirador y una intubación y un sistema. No el pobre que sale, ni siquiera yo, que he sido formado, sería capaz de meterme con un respirador y una persona con intubación intratraqueal. No sería capaz. Pero sin embargo aquí ya se nos va todo de mano y ya nos importa hospitales, hagamos más camas de UCI, los hoteles para la gente, porque el sistema chino que dice que hacen no sé qué. Bueno, pero sean chinos, señores. Apliquemos el sistema a la lógica nuestra, al sentido común nuestro. Un chino le puedes meter 30 días en su casa dando la comida por un cubo que le suba a su piso, pero yo aquí creo que la semana que viene la gente va a saltar por los aires. Coronel, Sí. una pregunta. La ONU antes de ayer, y yo creo que lo vamos a ir dejando aquí porque si no podríamos continuar el debate toda la noche y es interesantísimo, pero te voy a lanzar una última pregunta y si os parece bien, hacemos un último turno cada uno y para acabar os pediré 4 consejos para las personas que os están viendo, que nos están escuchando. Pero yo te quería preguntar una cosa, coronel. Desde tu experiencia geoestratégica, esta actitud que tiene la ONU, es decir, advertir que habrá millones de muertos si se deja avanzar al COVID, ¿cómo la definirías tú? ¿No es una actitud un poco, una política del terror, de sumerger a la población en una psicosis, en algo que quizá a lo mejor, porque claro, en China toda la población les dices, oye, no salgas a la calle y no salen, porque sale el ejército, les pega 2 tiros y se ha acabado la historia, ¿no? En cambio, en España, pues sabemos que nuestra cultura, en España, yo estoy en Andorra, pues es más mediterránea, es más holgoria, es más de salir a la calle, pero esta actitud de advertir así, habrá millones de muertos, ¿cómo la calificarías? Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud, me imagino que te refieres a ello, ha ido variando también su discurso. En cierto momento nos ha dicho una cosa, luego nos ha dicho lo contrario, tampoco se ponía muy bien de acuerdo. Incluso distintas personas de la propia Organización Mundial de la Salud piensan que solamente en Ginebra creo que trabajan como más de 1000 personas en la Organización Mundial de la Salud, que probablemente tengan visiones muy distintas también de lo que está pasando, ¿no? Incluso tenemos el caso, por ejemplo, con la cuestión de las mascarillas, que resulta que el que enviado de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan... No, perdona, te corto un segundo, Pedro, porque no es la Organización Mundial de la Salud, es la ONU. Mira, la ONU advierte, la ONU advirtió, esto es Sí, un pero teletipo de la agencia EFE, ¿eh? sí, estamos hablando de Que lo mismo. quiera ser lo mismo, más Estamos hablando de menos, lo ¿no? mismo. Te quiero decir que con el tema de las mascarillas, resulta que la misma persona que la envían a Wuhan, no hace falta llevar la mascarilla, resulta que él salía con la mascarilla dando los discursos, ¿no? Y luego aquí nos han dicho, la mascarilla no sirve para nada, solamente que la porten las personas que están tratando a los enfermos y, por supuesto, las personas sintomáticas. Y ahora resulta que la tenemos que llevar todo el mundo, ¿no? Poco menos que para salir a la calle. Es decir, es que ha habido muchas noticias que han creado muchísima confusión, eso sin lugar a dudas. Pero si me permites, para hacerlo, mira, como el doctor, para mí no ha sido un debate, para mí ha sido una conversación interesantísima, en la que he aprendido mucho, por supuesto, con el doctor y con el gran maestro. Pero como el doctor ha citado varias veces al Monte Sinai, a este gran centro, evidentemente científico, de prestigio más que mundial,
El otro día un científico español que trabaja en el monte Sinaí, que se le presentó como uno de los grandes, de los mayores expertos, no recuerdo si era, perdón, epidemiólogo o virólogo, pero en cualquier caso era dedicado a estas materias, y decía que una vacuna de esta naturaleza no es previsible que la tengamos antes de año, año y medio. Efectivamente, es verdad que hay países muy avanzados en el ámbito de la biotecnología, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, que a lo mejor la desarrollan antes, pero cuando un científico de esa naturaleza te dice que no sería normal porque lo primero es la fase teórica, luego la fase de animales, luego la fase de experimentación en humanos, en fin, que eso lleva mucho tiempo y que además son pasos que no se pueden adelantar de ninguna manera por los periodos de tiempo que lleva implícitos, salvo que efectivamente, como dice el doctor, sea una vacuna que no sea absolutamente al 100% eficaz, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención el caso ahora mismo de China, que dice que ya no tiene ningún contagio local, que los que tiene ahora son casos importados. Como bien ha hablado el doctor, y también lo he oído en otros sitios, resulta que incluso las personas asintomáticas, que son la inmensa mayoría de los que contraen la infección, también pueden contagiar a otras personas. O sea, ¿cómo puedo decir que ya no tiene ningún caso local cuando puede haber personas que hace 15 días que están infectados, que lo están todavía incubando y que son asintomáticos y que a lo mejor lo van a ser siempre? Es decir, que lo mismo que nos han dicho unas cosas, nos dicen ahora otras, que a mí me hacen, en cierto modo, pues también desconfiar de todos esos datos. Lo que es verdad es que, por ejemplo, en el caso de Italia, hay que pensar que ya ha superado la cifra de fallecidos con respecto a la que llegó a tener China, o la que nos dijo que llegó a tener China. Y claro, es que estamos hablando que Italia tiene 20 veces menos de población que China, que también es un dato relevante. Pero y ahí, hablando de los fallecidos, también ya se empieza a comentar que por qué unos países tienen más y otros tienen menos con respecto al número de infectados. Claro, hay quien dice que a lo mejor se están falseando los datos. Es decir, si resulta que la mayoría de las personas, como bien ha dicho el doctor, pero ha dicho Jesús, la mayoría de las personas fallecen porque tenían unas patologías previas, a lo mejor la manera de falsearlo es simplemente decir que ha fallecido no por el coronavirus, sino por esa otra patología, sea la que fuere. Simplemente con eso, sin estar mintiendo tampoco, porque simplemente el coronavirus lo que ha hecho es acelerar un proceso que probablemente antes o después se hubiera producido, pues probablemente simplemente están certificando la muerte como por esa otra enfermedad y no por el coronavirus. Luego, quería comentar el tema de África, un tema que a mí me preocupa mucho. Claro, aquí en África prácticamente no se habla de África, de que cuando hace 15 días no había casos prácticamente en África, había 2 o 3 contados en Egipto, en Mali, un par de ellos, pero claro, es que probablemente, como bien sabe el doctor, en África primero no tienen medios de detección. Lo siguiente es que hay otras enfermedades que causan muchísimos más, cientos de miles de muertos, empezando por las enfermedades diarreicas. Simplemente una de las diarreas, la cantidad de víctimas que ocasionan, y probablemente cuando una persona en África, en muchos países africanos, en lugares remotos, vaya diciendo que es que tiene una tos seca y que tiene un poco de fiebre, evidentemente no le hagan ni caso, porque al lado va a tener a personas que se están muriendo, que están vomitando sangre y que están en situaciones absolutamente terribles. Entonces, que probablemente también suceda eso, que efectivamente nosotros afortunadamente vivimos en un mundo muy privilegiado, que cualquier cosa obviamente nos llama mucho más la atención, que por supuesto la salud de las personas debe ser siempre lo primero. Quiere decir que hay muchos temas que todavía quedan por clarificar, como digo, que iremos conociendo en los próximos días, pero ya me gustaría volver a insistir una vez más que sobre todo los efectos económicos, que al final también son efectos para la salud, porque una persona que se quede sin empleo, que no tenga dinero ahorrado, que es la inmensa mayoría de los casos, porque cuando decían es que los jóvenes no están invirtiendo en una pensión privada, pero ¿cómo van a invertir si apenas tienen para llegar a final de mes? ¿Cómo encima van a invertir en tener una pensión privada? Y recordemos que cuando la administración estadounidense se ha cerrado por 2 veces, desde que está Trump en el poder, lo recordaréis, se demostró que, claro, le dejaron de pagar los sueldos a los funcionarios, se demostró que la inmensa mayoría de los estadounidenses no tenían guardados ni $1.500. Y esto significa que, evidentemente, si esto se prolonga en el tiempo, simplemente con que dure este encierro, este confinamiento, 2 o 3 meses, hay muchísimas personas que van a quedar absolutamente tocadas. Pensemos en pequeñas y medianas empresas, pensemos en autónomos. Ahora mismo, hoy esta mañana, y con razón, a unos pequeños empresarios, porque el gobierno ha dicho que va a ayudar a aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, que hayan tenido unas pérdidas superiores al 75% de sus ganancias habituales. Y como decía, ojo,
Perdónenme ustedes que el 75% o sea, perder más del 75% de lo que yo ganaba significa el cierre. Es que ya ha cerrado. Cuando que usted me quiera mandar la ayuda, se ya ha cerrado el negocio. ¿Cómo lo voy a soportar? En fin, que estamos hablando que nos tenemos que enfrentar sobre todo a una situación económica que se nos avecina, que habrá que tomar, ojalá tengamos políticos muy sensatos, que sepan lo que se nos está avecinando y que tomen las medidas correctas, porque desde luego, si no, mucho más allá del problema sanitario, que evidentemente lo es, y siempre, por supuesto, todo respeto a las personas fallecidas, todo el cariño a todos sus allegados y familiares, como no puede ser de otra manera, pero recordemos que la economía también hace mucho daño, muchísimo daño a las sociedades, a todas las personas, y ojalá, como digo, tengamos políticos sensatos que sepan salir de este agujero en el que probablemente alguien de alguna manera más o menos intencionada también nos ha metido. Jesús, en cuatro pinceladas, un resumen. Bueno, de acuerdo. No terror, no pánico, no miedo. Esto que estamos sufriendo es una infección que no es que va a acabar con todo el mundo, va a acabar con una serie de población, desgraciadamente nuestros abuelos, las personas que están más alteradas, que por ley de naturaleza ocurre. Es decir, de alguna forma la naturaleza está haciendo el barrido que hace en el reino animal, aquí en el reino humano lo va a hacer ahora con un virus. Es decir, quitar las personas del medio que son anímicamente las más queridas, porque son nuestros parientes, aquellos que están ya en una edad muy avanzada y aquellos que tienen mucha patología. No tengamos miedo, no hagamos pánico, no escuchemos tanto cifras aterradoras, pensemos que de aquí vamos a salir todos, como salimos de la gripe, y ojalá que los políticos recapaciten lo que están haciendo y busquen algo para que de repente esto no empiece a ser un estado anárquico y tenga que ver el ejército o los tanques por las calles y cosas así, como ya en otros países empieza a ocurrir. Y nada más. Enrique, maestro. Bueno, brevísimo, no haré un resumen para nada porque ahí y algún consejo también. Las dos grandes autoridades han hablado. Yo no quiero escaparme a lo que has planteado y te sintetizo brevemente mi postura. Primero, no es el momento ahora de preguntarse cómo se originó esto, fue algo natural, fue algo artificial, no es el momento, llegará el momento. Yo creo que vamos a pasar después de esto por una etapa. Ha habido euforia, ahora vamos a ir a una etapa de depresión y luego es cuando podría haber el estallido. ¿Qué ocurre? Que yo estoy convencido de que a nivel mundial eso se va a manipular. Yo estoy convencido de que nos espera un futuro de manipulación, por un lado. Y desde luego yo preveo, y ojalá sea así, porque si no, triste el destino que le espera a la humanidad, que haya un estallido no ideológico, pero global en un futuro. Pero entre tanto, creo que nos espera un duro camino. Primero económico y segundo, porque si esto fue algo natural, fue una doble mutación, que fue lo que plantearon muchos científicos, casi se sentó como dogma, volverá a mutar este virus u otros, y cuidado, hasta el momento ha sido suave, porque sacude a los mayores, pero ¿y qué tal si viene un virus que se ceba con la juventud o con los niños? Eso sí va a ser una tragedia. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, lo que dicen los americanos, recordará el coronel Pedro Baños, que hablé en aquel programa de Cuarto Milenio sobre ello. Preparedness, o sea, es el estado de mantenerse preparado, es decir, con provisiones en casa, cosa que recordarás, coronel Pedro Baños, que sonaba a una marcianada de las mías. Entonces, porque esto no va a parar así. Yo creo que esto nos genera un estado de alerta, y estado de alerta muy en la línea que han planteado el doctor Ejido y el coronel Baños, de ser muy crítico con todo lo que nos dice, de que no nos metan en otro Matrix y en otro redil. Y en síntesis, sin escaparme a lo que planteamos, primero, lo que sabemos que hay otros virus, coronavirus en concreto, no filovirus, como por ejemplo es el caso del ébola, pero coronavirus, como fue el SARS, que hay abundantes evidencias de que pudo ser un arma biológica. Otra cosa es que la generó y discusión. En el caso de este, yo tenía todos los motivos para pensar eso, pero tras haber estudiado todos los estudios científicos que se han hecho en genoma, en los estudios del genoma, no hay evidencias de que pueda haber, o sea, desde un punto de vista científico, lo he dado a analizar a amigos biólogos, investigadores universitarios, uno de ellos de la Universidad de León, desde donde nos está escuchando y participando el coronel Baños, y nos han dicho,
sí, esto parece impecable. No parece que se haya producido en un laboratorio. ¿Qué creo? Que se les escapó. Que hubo una mutación tal vez, natural, tal vez. Lo que pasa es que le sacaron provecho. Y otra pregunta que me plantearía para el futuro ¿es el mismo virus el que circuló en Wuhan? Que el que en su mayoría está golpeando en India, perdón, en Italia y en España, y es el mismo que en Irán. Hay muchas preguntas que nos podremos plantear en un futuro, pero ahora yo creo que los dos grandes expertos han dicho tantas cosas que ojalá que se escucharan en un programa de gran audiencia. Muchas gracias a los dos. Gracias a Y ti. para acabar, me gustaría que acabáramos de una forma positiva, entregando un mensaje positivo a las personas que nos ven, porque tenemos esta responsabilidad, tenemos la responsabilidad de trasladarles que evidentemente esto no es el fin del mundo, que hay que ser prudente, que hay que tomar una serie de medidas. Y me gustaría, y ahora sí para acabar, Mínimo. ya no 4 pinceladas, sino 2 pinceladas, Dos pinceladas. que cada uno desde su punto fuerte, desde Pedro Baños desde su punto de estratega, Enrique de Vicente desde su punto de sociólogo y Jesús Ejido desde el punto científico, el que más nos tiene que guiar a todos, que nos dierais un último consejo y un último mensaje y bueno, y agradecer, por favor, agradeceros a los tres sabios, tres profesionales como la copa de un pino. Ojalá hubiera más personas como vosotros en todos los países del mundo, porque realmente todo sería mucho más sencillo de llevar. Pues en esto, por favor, cada uno de vosotros un mensaje de tranquilidad y 4 consejos. Lo primero, los españoles hemos demostrado a lo largo de la historia una gran capacidad para resistir y sobrevivir a muchísimos problemas, a muchísimas circunstancias. Somos un pueblo muy trabajador, mucho más incluso de lo que nos queremos nosotros mismos. Sobre todo con gran imaginación, somos un pueblo muy flexible, con originalidad y sabremos salir adelante de esta, yo no tengo ninguna duda. Nos costará, a lo mejor no será como la salida en V que nos dice, será una salida en U con una base un poco más amplia, pero sabremos salir de esta. A lo mejor modificando el sistema social y económico que teníamos, reforzando los valores democráticos, reforzando incluso la unión de la Unión Europea, que nos haría muchísima falta. Pero en cualquier caso estoy convencido de que los españoles sabremos salir adelante. Yo confío plenamente en el pueblo español, lo demostramos allí donde vamos, en el caso del ejército, hemos ido a situaciones terribles durante 30 años en estas operaciones relacionadas con la paz y sabemos convivir con este tipo de situaciones tan sumamente extremas y estoy convencido, además sin ninguna duda, de que nos cueste un poco más, nos cueste un poco menos, superaremos esta crisis con gran éxito. Probablemente mucho mejor que otros países. Aquí, entre otras cosas, este confinamiento, nosotros estamos acostumbrados a vivir en familia, somos un pueblo de familia y que además esta situación tampoco nos es especialmente ajena. Aquí estamos acostumbrados a convivir, esos nietos, padres, hijos, abuelos. No es una cosa que nos llame la atención, como puede pasar en otros países. Y tampoco vivimos en solitario, como en otros muchos países, con esos problemas que efectivamente psicológicos, que como muy bien decía tanto Jesús como Enrique, se pueden ir produciendo con el paso de los días. Aquí la familia nos va a dar un gran apoyo, y más hoy en día con los medios telemáticos que tenemos, que nos permite estar conectados, y como digo, sabremos salir adelante. Eso que no le quepa ninguna duda a nadie, e incluso mejor que muchos otros pueblos del mundo. Así que, españoles, adelante, que vamos a ganar. Jesús, por favor. Mi imagen, ayer lo estoy escuchando los aplausos de esta hora, siempre. Eso me indica que la gente está solidaria y podemos ver en la televisión muchas formas solidarias de cómo se está ayudando unos a otros. Nosotros pasaremos esto y nos cambiará a ser más gregarios, a ser más preocupados de tu vecino, a estar más pendientes. Esto es un virus, es una infección que, como siempre, no te va a dar más problemas que pasar esta infección durante un momento malo, el pasar la infección. Pero yo creo y estoy seguro que el resultado va a ser una sociedad más vivir en sociedad, menos aislado en el modelo de yo me tengo en mi iPad y no quiero saber nada de más preocupada por los demás. Vamos a cambiar. Este virus nos va a hacer cambiar y creo que a mejor. A ser mejor persona, más preocupada por los demás, más partícipes y más interesadas por todos. Yo lo espero de todo corazón, de verdad, de todo corazón. Yo comparto completamente lo que han dicho los dos, pero sí añadiría
que, al igual que yo, creo profundamente en el pueblo español, que ha resistido tantas cosas, ha demostrado su capacidad de resiliencia durante tantos siglos, yo no confío tanto en nuestros políticos, sean centralistas, de un signo o de otro, centralistas, catalanes, andaluces, no confío en ellos. Y ya ha empezado a verse en esta crisis algunas cosas. ¿Qué quiero decir? No es ya que no confíe en ellos, es que no confío en los poderes que están por encima y que manipulan unos a otros. Entonces, mi consejo es, primero, tener conciencia externa, conciencia de lo que ocurre y de los juegos en los que nos meten, pero sobre todo, lo más importante, esta reclusión, yo personalmente intento acoplarla, entreteniéndome en pocas cosas como esta reunión, este debate tan interesante, como una oportunidad de interiorización, de tomar conciencia. Vivimos en un mundo cada vez más enajenado. Y lo malo es que me veo enajenado también en el WhatsApp, en redes sociales, para interiorizar, para, en el caso de todas las personas que tienen familia, poder estar con la familia, poder recrear, hacer una nueva forma de vida, sobre todo para mí, basada en eso, en la interiorización, en la reflexión y en la toma de conciencia, que creo que es lo que más nos falta en este mundo tan enloquecido en el que vivimos. Si me permites, Artur, sí. solamente un recuerdo para dos colectivos. El primer colectivo, como no, el recuerdo afectuoso y el agradecimiento, que además ahora mismo en un minuto vamos a empezar a oír los aplausos en toda España para todo el personal sanitario que nos está cuidando. Y el segundo, muy importante, ahí empiezan ya. Y el segundo, muy importante, también para todos los españoles que ahora mismo están por todo el mundo desplazados, que no están pudiendo volver al territorio español, en algunos casos viviendo en condiciones muy penosas, no se les deja ni alojarse en los hoteles, y creo que también debemos recordarles y hacer todo lo posible para que vuelvan a España lo más inmediato, con la mayor inmediatez. Y muchísimas gracias a los tres, que he aprendido muchísimo, muy especialmente al doctor y al grandísimo maestro Enrique, que siempre es un placer. Y es algo que han dicho estos tres grandes sabios, porque sois tres grandes sabios. Me sumo a todo lo que habéis dicho y añado que no hay fronteras, no hay colores, no hay nacionalidades, no hay nacionalismos, tenemos que estar unidos y vamos a vencer a este virus. Muchísimas gracias a los tres y me sumo sobre todo, Pedro, a lo que tú has dicho. Un gran recuerdo a los sanitarios, mucha fuerza para ellos, a los médicos y a todos aquellos profesionales como los transportistas que están haciendo una labor increíble para que no nos falte de nada a cada uno de nosotros en nuestras casas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Artur. Enrique, bueno, muchas gracias a todos, Jesús, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Quería preguntar, ¿tengo que cerrar en algún lado que pone pausar Mira, y tener grabación? Ya verás, mira, ahora os explico lo que va a suceder. Muchísimas gracias, doctor a vosotros. Cornel, muchísimas gracias. Yo sí que he aprendido mucho. Yo soy un simple periodista, ni sociólogo siquiera. No, aquí el que he aprendido más he sido yo, de verdad, porque es que... Yo creo que hemos hecho un buen juego. Le doy a detener, por favor, Artur, le doy a detener porque lo voy a emitir. Sí, mira, ahora te voy a explicar una cosa, Enrique, porque a mí... Tengo que cortar porque lo corto, ¿no? Lo puedo cortar. Sí, tú dale a detener.